le bendiga, mis amados. Dios le bendiga, iglesia. Muy buenas noches. Aquí estamos, gracias a Dios, para compartir una palabra en esta noche con ustedes. Le damos la bienvenida a todos, les saludamos, les bendecimos. Dios le bendiga a todos los hermanos que se están conectando ahora. Gloria a Dios. Aquí estamos reunidos otra vez. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Vamos hoy a degustar de un manjar bíblico muy bueno. El Señor tiene palabra súper abundante para nosotros y muy rica en su palabra. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que nos dirija. Vamos a poner todo en las manos del Señor y vamos a adorar el nombre del Señor. Quiero que me acompañen al libro de los Salmos, en el Salmo 121. Salmo 121. Jehová es tu guardador. Gloria al Señor. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos toda la prioridad a ti, Señor. Venimos ante tu presencia, Padre, para que seas tú, Señor, dirigiendo este mensaje, Padre, que seas tú llevándolo, Señor, a los corazones, ministrando vida, ministrando cada hogar, Señor, que se conecta con nosotros en esta noche. Padre, que está buscando tu rostro, participando de tu palabra, Señor. Padre, para recibir ese alimento espiritual que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que nos resplandezca la luz de tu evangelio, para que podamos, Señor, mi Dios, crecer, madurar en tu palabra y que podamos, Dios mío, ser semejante a estos grandes hombres de Dios que buscaron tu rostro y lo encontraron. Que podamos nosotros imitar su fe y podamos crecer, mi Dios amado, para llegar a la estatura del varón perfecto. Te damos gracias, Señor, por tu presencia y te damos la bienvenida a nuestros hogares, Señor. Te damos la bienvenida a este lugar. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea manifiesta en esta noche. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Ahí donde tú estás, te invito a adorar al Señor con esta alabanza. Con esta alabanza de fe. Gloria al Señor. Bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente Dios. No duerme el que guarda a Israel, no duerme. No duerme el que guarda a Israel, no duerme. No resbalará, no resbalará. Porque el que creó los cielos y la tierra guarda mi entrada y mi salida. No duerme el que guarda a Israel, no duerme. Mi socorro proviene de Jehová. Él es mi luz, mi gloria. Levanta mi cabeza, es Él. Es por eso que yo le cantos de júbilo. Siempre Él te adorará. Y en ti confío. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Señor, por guardarnos, mi Dios. Porque a ti podemos venir, Señor, a cada hora.
a cualquier hora, a cada instante. Y te encontramos, Padre. No duerme el que guarda a Israel, no duerme. No duerme el que guarda a Israel, no duerme. No resbalarán. Porque el que creó los cielos y la tierra guarda tu entrada y tu salida. No duerme, aleluya. No duerme el que guarda a Israel. El que levanta tu cabeza en alto. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Cantos de júbilo. Siempre te adorarán. Y en ti confío. Porque lo sabemos, Señor, que tú siempre guardarás nuestra alma, nuestra salida para siempre. No duerme, no duerme, no duerme el que guarda a Israel. No duerme, no duerme, no duerme guardándote siempre. Mi alma, gloria al Señor, Él guardará tu alma, tu entrada, tu salida, desde ahora y para siempre. Debemos confiar en Él de que así es, porque así lo dice Él en su palabra. Gloria al Señor. Bien, mis amados, como le dije, hay un banquete, hay un alimento poderoso en esta noche. Así que vamos a concentrarnos, a enfocarnos en el tema. Vamos a hablar de la fidelidad en la oración. En días pasados estuvimos hablando de la fidelidad de Dios, de la fidelidad del cristiano, y ahora vamos a hablar de la fidelidad que debemos tener al orar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el cuerpo de Cristo es la falta de compromiso en la oración congregacional. Habíamos dicho en otros mensajes que orar es hablar con Dios. Orar es abrir el corazón, nuestra alma, con sinceridad, con transparencia delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Tenemos que venir con confianza, confiadamente al trono de la gracia. A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos alcanzado esa gracia. Podemos acercarnos al Padre. Podemos venir a buscar su pronto auxilio, su ayuda. Amén. Podemos venir a descansar en su presencia. Y Él no nos rechaza, Él siempre nos recibe. Como decía la alabanza, no duerme el que guarda a Israel. En pocas palabras, orar es hablar con nuestro Padre Celestial, acercándonos confiadamente, con corazón sincero, creyendo que Él está ahí, que le hay, creyendo que Él te escucha y creyendo que Él está presente. Amén. Entonces, ¿por qué nos preguntamos por qué es tan difícil mantener esa relación con Dios? ¿Por qué nos pesa tanto cumplir, verdad? Podemos ir a cualquier actividad con mucho gozo, pero cuando se trata de vigilar, cuando se trata de interceder por las actividades, cuando se trata de tener esos retiros poderosos de oración, entonces ahí no vemos tanta concurrencia. ¿Por qué se nos dificulta tanto cumplir con la oración, con el ponernos de acuerdo los unos a los otros? Porque esas son las actividades menos concurridas. Muchos de nosotros, cuando escuchamos las historias de grandes hombres de la Biblia, decimos, wow, me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella. Yo me identifico
con Débora, yo me identifico con Esther, yo me identifico con Rahab, yo me identifico con David, yo me identifico con Pedro. Pero es muy bonito todo lo que ellos alcanzaron, pero tenemos que ir a escudriñar, a ver por qué ellos alcanzaron esa fe, por qué ellos alcanzaron esa gloria. Y hay un hombre en la palabra de Dios, un profeta, que marcó la diferencia estando en un país extranjero. Y ese profeta fue Daniel. Daniel se destacó, dice la palabra, que tenía un espíritu diferente a los demás. ¿Quién fue? Él fue un hombre al cual Dios 3 veces, en 3 ocasiones, le llamó un varón muy amado. Varón muy amado. Qué lindo sería, ¿verdad? Que Dios no envíe su mensajero, no envíe un ángel a decirnos: varón, varona, eres muy amado. He venido a decirte que tú eres muy amado. Y en 3 ocasiones Daniel recibió esta visita. Y en las 3 ocasiones le dijeron que él era un varón muy amado por Dios. Quiero que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a leer Biblia en esta noche, desde el 1 hasta el 19. Amén. Daniel 9, del 1 al 19. Dice la palabra de Dios. Esta fue la oración que Daniel hizo por su pueblo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y quiero que me acompañen al libro de Daniel en el capítulo 9, del 1 al 19. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el rey de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades
y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira, tu furor, de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta historia tiene lugar en el reinado de Darío, rey de Media. Y al estudiar el libro de Jeremías, aquí, Daniel se da cuenta de que los 70 años de cautividad que habían llegado a su fin. Ellos tenían 70 años siendo cautivos, pero en el libro de Jeremías, el Señor le había revelado a Jeremías que al final de esos 70 años lo iba a sacar del cautiverio. Él encontró la promesa de Dios. Y como le habíamos dicho antes, ¿verdad? Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿qué pasó? Que Daniel se da cuenta de que habían pasado los 70 años, pero ellos no eran libres todavía, no se había cumplido la promesa. ¿Saben por qué? Porque nadie se había atrevido a orar. Nadie se había dado cuenta que había una promesa sin cumplir. Y Daniel, que estaba dando página para la izquierda y para la derecha, escudriñando la palabra de Dios, comiendo Biblia, se da cuenta de que hay una promesa que no se ha cumplido. Y hace esta oración que acabamos de leer. Pero esta oración aquí vemos que tiene muchas características. En respuesta a sus oraciones, que hay algo que destaca. Vamos a destacar esto. Que hay algo que destaca la oración de Daniel. ¿Qué hizo Daniel aquí? Vemos desde el capítulo 3 hasta el 19 que Daniel hizo confesión de pecado. Eso fue lo primero que él hizo, reconocer sus pecados. Muchas veces nosotros llegamos a la presencia de Dios. Señor, dame, bendíceme, dame sabiduría, dame fuerza, dame. Es una oración egoísta. Nada más pensamos en nosotros, no pensamos en los demás. Y aquí Daniel lo primero que hace es que confiesa el pecado de toda la nación. Él se pone en la brecha por la nación. Él se para en favor de su nación. Él se da cuenta que el pueblo de Dios había pecado y pide perdón en representación de todo el pueblo. Él no esperó que cada uno se diera cuenta de su pecado y pidiera pecado. No, él pidió pecado por todos ellos. Y dice que usó la palabra nuestro. En todo momento nuestro pecado. Hemos pecado. Te hemos fallado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Se incluía él. Él reconocía que también él había pecado, que él también se había alejado de Dios. En todo momento, ese fue el estilo de su oración. Le pidió al Señor que cumpliese las promesas. Le reclamó las promesas que ya el Señor había hecho con relación a Judá y con relación a Jerusalén. Entonces, en respuesta a esas oraciones,
Dios le concede al profeta la importante revelación de las 70 semanas, que se ha denominado como la columna vertebral de la profecía bíblica. Estas revelaciones que están en el libro de Daniel, que vino el ángel y les reveló, se han denominado como la columna vertebral de la profecía en la Biblia. ¿Qué podemos nosotros aprender? ¿Y cómo nosotros podemos aplicar la forma de orar y de interceder de Daniel para nuestra nación? Número 1, sus peticiones estaban basadas en el carácter de Dios. Fíjense que lo primero que él hace, antes de pedir perdón y antes de reconocer los pecados, fue reconocer el carácter de Dios y alabarlo, adorarlo por su grandeza. Su grandeza. Le dijo que él era un Dios fiel, lo ensalzó, lo enamoró. Le dijo, tú eres un Dios de justicia, tú perdonas, tú eres un Dios misericordioso, tú eres grande, tú eres poderoso. Primero lo alabó, lo ensalzó, reconoció los atributos del carácter de Dios. Eso fue lo primero. Si ustedes la leen en su casa, se van a dar cuenta que lo primero que él hizo fue adorar a Dios. Número 2, Daniel basó sus peticiones en los intereses de Dios, no en lo de él. Ay, santo. Amados, ¿alguno de nosotros se ha puesto del lado de Dios? ¿Qué Dios persigue con habernos creado? ¿Qué está en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nosotros nada más nos ponemos en el lugar de lo que nosotros queremos sacar de Dios. Pero nosotros nos hemos puesto en lugar de Dios para saber cómo Él se siente. Nosotros no hemos puesto en el lugar de Dios, en los pies de Dios. Porque hay un verso que dice que tenemos que, para amar al prójimo, tenemos que ponerlo en el lugar del otro para saber cómo esa persona se siente. ¿Cómo ustedes nunca se han puesto a pensar cuáles son las cosas que a Dios le agradan? ¿Cuáles son las cosas que a Dios le gustan? ¿Cómo Dios actuó a través de la Biblia? ¿Qué era lo que Él perseguía? Él quería una nación santa. Entonces, si tú haces parte de los intereses de Dios como tuyo, tú le vas a agradar a Dios. Pero muchos de nosotros nada más estamos en un egoísmo pensando en nosotros mismos. Miren lo que Daniel le hizo ver al Señor en la oración. Le dijo, tu pueblo, le hizo ver que el pueblo era de él, que él era que lo había creado. Tu pueblo, no dijo mi pueblo, dijo tu pueblo, tu ciudad, tu santo monte, tu santuario está asolado. Ustedes no se imaginan a Dios que está así, pensando en la traición de la humanidad completa hacia Él, que no lo buscan, que tienen otros dioses, que adoran otros dioses, que están muertos en sus delitos y pecados. Ustedes no se imaginan a Dios así, y que una persona como Daniel haga una oración así y le haga ver. Ustedes no creen que Dios hace así, voltea la cara y hace así y mire ese muchacho con agrado. Wow, oye, Él está reconociendo que esa es mi ciudad. Él está reconociendo que ese es mi pueblo. Él está reconociendo que ese es mi monte santo. Que ese es mi santuario, que lo tienen asolado. Número 3, la oración de Daniel fue llevada a cabo por la lectura y el entendimiento de la misma palabra de Dios. Les recordó su promesa. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, espérate, es verdad que yo dije eso y no he resuelto el problema y Él me lo está recordando. Ahora mismo Él es mi secretario, el que me recuerda las cosas. Él me está recordando a mí que yo no he hecho lo que yo dije que iba a hacer. ¿Cómo no le va a agradar Daniel? ¿Cómo el Señor no va a decir que Daniel es un varón muy amado? Daniel se preparó. Número 4. Dice, y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio, ceniza. En pocas palabras, Daniel se apartó para estar a solas con Dios. Daniel se preparó, hizo silicio,
hizo ayuno, se puso en ceniza. Eso es como en un luto por su nación. Él se puso triste por su nación. Él afligió su rostro. Él afligió su corazón sinceramente. Y se apartó buscándole en oración y en ruego y en ayuno. Número 5. Daniel se negó a sí mismo. Él no pidió nada para él. Él se apartó para buscar a Dios en intimidad, en una oración con ayuno, cilicio y ceniza. Número 6. Daniel tuvo un acercamiento reverente con el conocimiento de que Dios era soberano. Él reconoció la soberanía de Dios. Número 7. Hizo confesión de pecados. Pidió perdón por él. Pidió perdón por su nación. Dice que 3 veces él declaró ahí que habían pecado. Y miren las definiciones de pecado que él da. Él dijo, hemos cometido iniquidad. Hemos cometido iniquidad. Hemos obrado perversamente. Nos hemos apartado de tus mandamientos. O sea, reconoció que no estaban en obediencia a la palabra de Dios. Nos hemos apartado de tus ordenanzas. Traspasamos tu ley, no le hicimos caso a tu ley. Nos hemos rebelado contra ti. Porque al desobedecer la palabra de Dios, ¿qué es usted? Un rebelde. Porque estamos en desobediencia. No estamos cumpliendo la palabra. Entonces, no nos podemos creer que estamos muy bien, santos, santísimos, santificados. Tenemos que reconocer que estamos mal, que no estamos obedeciendo la palabra. Por eso la palabra dice que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él. Dice, nos hemos rebelado contra ti, es verdad, porque no hemos hecho lo que tú has pedido que se haga. Claramente, Daniel expuso su verdad delante de Dios, muy claramente. Tu ciudad, Jerusalén, tu santuario. O sea, en esta oración no encontramos nada de egoísmo, nada de egoísmo. Como resultado de esta oración correcta que hizo Daniel, basada en la voluntad de Dios, así es que debemos orar. Tenemos que orar basado en lo que ya está escrito. Tenemos que reclamarle las promesas que no se han cumplido a Dios. Tenemos que decir, mira Señor, tú dices en tu palabra que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida, que tú no duermes. Señor, guarda tu ciudad. Señor, guárdanos del mar, guarda nuestra entrada. Después que tú les recuerdas su promesa. Pero andamos pidiendo jipeta, casa grande, ropa, comida, las cosas que Él dijo que son añadiduras. Que Él sabe que nosotros tenemos necesidad de todo eso. Entonces al Señor le interesa que nosotros nos ocupemos de lo de Él, de su santuario, de su casa, que vayamos a orar, que seamos fieles en la oración. Como resultado de todo esto, vino la respuesta. Vamos a leer en el capítulo 9, los versos del 20 al 23. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. O sea, él seguía orando, confesando su pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, oigan bien, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Santos señores. Oigan, él seguía rogando, él seguía pidiendo perdón, él seguía reclamando promesa. Y dice que estaba todavía él hablando y orando y estaba confesando pecado todavía. Haciendo confesión de pecado, reconociendo sus pecados delante de Dios y de su pueblo. Y se derramaba
Dice que se derramaba en ruego, en llanto, en gemido. Él estaba gimiendo, él estaba pariendo la bendición. Y dice que ahí viene y se le presenta el ángel con presteza volando. ¡Ay, santo! Dice, y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Miren todas las horas que él estaba en ayuno, en oración y en silicio. Y dice que al principio de sus ruegos, desde que él comenzó a orar, desde que él comenzó su oración, fue dada la orden. El Señor mandó al ángel desde el principio, porque ya él sabía que el resultado de la oración de Daniel era poderoso. Desde el principio, desde que él dispuso su corazón para orar, él no había expresado palabra y ya el ángel venía por ahí, porque él conocía el corazón de Daniel. Dice, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Le trajeron la visión, lo que iba a pasar. Le dieron la visión, le hicieron entender, iluminaron su entendimiento y le dieron sabiduría. O sea, él no pidió sabiduría en nada en su oración. Él en ningún momento dijo, dame sabiduría. Pero como oró basado en la voluntad de Dios, tocó el corazón de Dios y entonces Dios también le dio la sabiduría por añadidura. Gloria a Dios. Entonces, cuando un hijo escogido de Dios ora correctamente, en el espíritu van a suceder cosas maravillosas. Eso lo vemos cuando el pueblo de Israel estaba cautivo 400 años en Egipto. Hasta que ellos no se humillaron y clamaron, Dios nos mandó al libertador. Pasaron 80 años. Tenía de edad Moisés cuando Dios se le aparece en la zarza allá en Madián y le dice, mira, regresa a Egipto y libera a mi pueblo porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Entonces, amado, cuántas cosas están sucediendo, siguen sucediendo, porque realmente nosotros no queremos. Se nos hace pesado reunirnos a orar y clamar al Señor. Y es el clamor del pueblo unido en oración que el Señor va a escuchar. Tenemos que tocar el corazón de Dios. Dice, entonces, hemos podido ver que Daniel era muy amado por Dios, pero también fue muy odiado por los hombres. ¿Y cómo fue que Daniel enfrentó esa oposición? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que él enfrentó la oposición? Ahora vamos al capítulo 6, del 4 al 10. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, oigan lo que hizo Daniel. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. En este capítulo, Daniel está bajo el dominio de los persas, el rey Darío, y había constituido a Daniel como uno de sus 3 gobernadores que estaban sobre 120 sátrapas. Daniel y sus 3 amigos anduvieron por lugares donde el paganismo, la desobediencia, la adoración a otros dioses y la contaminación estaban a la orden del día.
En cambio, ellos decidieron no contaminarse y proceder de manera que agradara a Dios, y aunque el pecado casi los ahogaba, no se contaminaron. Debido al espíritu superior que había en Daniel, este marcó la diferencia. Los oficiales que envidiaban a Daniel sabían que jamás podrían hallar una falta verdadera en él para acusarlo. ¿Pero qué hicieron? Persuadieron al rey para que estableciese una ley que prohibiera la oración a otros dioses que no fuera el Dios de ellos, o que no fuera a Darío, porque lo consideraban un dios. Y si tenía el sello del rey, no podía ser revocado, o sea, tenían que cumplirse. Pues hicieron que el rey firmara ese edicto para entonces yo poder tener la ocasión de acusar a Daniel. ¿Qué pasó? Que la fidelidad y la obediencia de Daniel hacia su Dios eran tan grandes que no iba a cambiar esa fidelidad nada que no fuera devoción a su Dios. En el versículo 10 dice que Daniel entró en su casa. ¿Qué vemos aquí? Vemos un ejemplo de fidelidad. Fíjense que anteriormente él había orado por su pueblo. Ahora él entró en el lugar secreto. Daniel sabía que aunque él era el preferido del rey, ni el propio rey lo podía salvar. Pero el castigo no le importó. No dejó de orar a su Dios. Oró de la forma que lo hacía hacer, de la forma acostumbrada. Y pudo haberse escondido para orar, pero abrió las ventanas para que vieran que él estaba orando a su Dios. Él no estaba avergonzado de que nadie lo viera. Él conocía la importancia de mantener una línea de comunicación abierta con Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿le somos nosotros fiel así hasta la muerte a Dios? ¿Somos nosotros fieles así hasta poner nuestra propia vida por Dios? Vemos aquí la entrega y la fidelidad de Daniel al interceder por su pueblo, y también podemos ver que tenía una relación íntima que la mantenía siempre con Dios. La oración de Daniel también era secreta, era pública y era secreta, porque aparte de que tenía ventanas abiertas, dice que entró en su casa. Eso es intimidad. Entró en su casa a orar. No solo oraba en la iglesia, también oraba en su casa. Porque hay un problema en el pueblo de Dios. Hay dos extremos. Hay personas que se la pasan exageradamente metidos en la iglesia todo el tiempo, y creen que si no es en la iglesia, Dios no lo oye. Pero hay personas que no van nunca a orar corporalmente con el cuerpo de Cristo y nada más oran en su casa. Y los dos extremos son malos. Usted tiene que ir a orar congregacionalmente. Si hay una actividad de comunión congregacional, usted tiene que apoyar a su iglesia, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Y si Dios le dio una visión a la iglesia de interceder y de que hay una vigilia, usted tiene que ser parte de la visión y orar junto con el pueblo de Dios. Pero tampoco puede descuidar su oración íntima con Dios. Entonces todos los extremos son malos. ¿Qué hizo Daniel? A mi Dios me quedé orando en la casa con él, habiendo una actividad en la iglesia para orar juntos. Hay otro grupo que solo va a las actividades de interceder por el pueblo, pero no tienen intimidad. Entonces, amados, tenemos que hacer un equilibrio. Nuestra comunión con Dios no debe estar sujeta a lo geográfico. Nosotros tenemos que orar en la iglesia, en la intimidad con Dios, en el carro, en el auto, en el autobús, en el taxi, en el avión, en cualquier lugar. Dios nos va a escuchar. Pero hay un lugar que usted no puede descuidar nunca, y es
su aposento, su lugar íntimo con Dios, ¿verdad? El Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué ocurre a puerta cerrada? ¿Qué sucede cuando yo cierro la puerta detrás de mí? Cuando tú cierras la puerta a solas con Dios, ¿qué va a pasar? Vas a tener intimidad con Dios. Él te va a consolar. Él te va a hablar. Él te va a corregir. Él te va a fortalecer. Él te va a hacer más fuerte. Te va a llenar de su espíritu. Te va a dar poder. Vas a salir lleno del Espíritu Santo. Como dice en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No existe otro lugar más seguro que estar bajo la sombra del Omnipotente, amados. Es allí en la intimidad donde le ganamos la batalla al enemigo. Es allí donde tú puedes arrebatar a tus hijos de las drogas. Es allí donde tu familia inconversa viene a los pies de Cristo. Es allí donde tú derribas muros y fortaleza. Es donde tú atas y desatas. Solo Dios ahí ve tus lágrimas. Las lágrimas que tú has derramado. Solo Dios sabe el dolor que hay en tu corazón. ¿Dónde lo va a conocer? En el lugar secreto. Solo Dios ve cuando tú te levantas de madrugada y te humillas. Cuando te postras a Él. Él ahí ve tus más íntimos anhelos. Otra característica de la oración de Daniel es que lo hacía con fe y lo hacía creyendo. Dice que abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, los judíos, donde quiera que estaban, ellos solían orar mirando hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para hacer memoria del nombre de Dios y de su lugar escogido para hacer los sacrificios que Él había señalado en la ley. Eso lo podemos confirmar en Jonás, en el capítulo 2, versículo 4. Cuando Jonás desde el vientre del pez dijo, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Desde el vientre del pez, él se humilló y estaba orando hacia el templo de Jerusalén, pensando en el templo de Jerusalén. Esto denota que la unidad en el espíritu que tenía el pueblo de Dios era muy importante desde el lugar donde ellos se encontraran. Ellos no fallaban, ellos eran fieles a esa oración. Ellos no fallaban en su oración. Las oraciones personales de Daniel mostraban reverencia y se arrodillaba. En Efesios 3:14 el apóstol Pablo dijo, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Daniel sabía que delante de Dios había que humillarse, quebrantar su corazón, doblegar el orgullo y darle lo mejor a Él. Las oraciones de Daniel eran habituales, oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes, dice la palabra, cuando estaba en Jerusalén. Estaba en Babilonia. Estando en Babilonia, él seguía siendo fiel a su oración. Aunque él estuviera en un país pagano, él seguía orando como lo hacía cuando estaba en su tierra. Nuestro Señor Jesucristo también oraba siempre, en todo momento, en todo lugar. Oraba por largos periodos de tiempo, oraba solo. Oraba en comunión con el Padre, oraba con sus discípulos. Se mantenía en comunión buscando el rostro y la instrucción de Dios. Daniel era agradecido. Dice que oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. En Primera de Tesalonicenses, la palabra nos manda, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, a orar sin cesar y a dar gracia en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios, que demos gracia y que oremos todo el tiempo. Amados, tenemos que ser fiel en buscar el rostro de Dios. Es lo más preciado que nosotros tenemos, la palabra de Dios escrita, y buscar poder tener el privilegio de hablar con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, quien rompió el velo que nos separaba
de la presencia de Dios. Ahora no tenemos intermediario. Ahora podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A eso vino Jesús, a reconciliarnos con el Padre. Estábamos separados por el pecado, pero a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos entrar en ese lugar santo de oración. La oración de acción de gracia es muy importante. Es el momento cuando le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. No importa el problema que tú tengas, no importa la crisis. Cuando lo hacemos, mantenemos un corazón agradecido de que somos fieles a Él. No importa lo que estemos pasando, somos fieles. Daniel no le importaba lo que le estaba pasando. Si nosotros queremos marcar la diferencia y queremos agradarle a Dios, tenemos que mantener esta relación con Dios donde quiera que estemos. Aunque tú estés en otro país, aunque estés en el trabajo, aunque estés donde quiera que tú estés, tú no te puedes olvidar de Dios. Porque no es solamente en un lugar que se adora, no es solamente en un lugar que se ora. Es en todo tiempo que tenemos que tener comunión, igual que como lo hizo Daniel. Así que si tú quieres parecerte a los grandes hombres de la Biblia, tienes que estudiar la palabra y ver cuáles fueron las cualidades que a estos hombres lo hizo ser de agrado delante de Dios. Por último, Daniel era valiente porque se mantuvo firme a su Dios, a su fe, no importando el riesgo que asumiera. Se mantuvo firme en la posición de no declinarse delante de ningún Dios. Él se inclinaba. No le hacía reverencia a ningún hombre, a ninguna estatua que no fuera Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero. Él decidió ser diferente, marcar la diferencia donde quiera que llegaba. Decidió obedecer a Dios, aunque lo metieron en el foso de los leones, aunque lo metieron en el horno de fuego. A él no le importó correr esos peligros, no le importó correr el riesgo, no le importó decir que su Dios era el Dios de Israel. Iglesia de Cristo, es importante saber que tenemos que orar en todo tiempo. Tenemos mucho por lo que orar. Tenemos que orar por la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos todos los creyentes. Debemos edificar la iglesia en oración, no solo con materiales de construcción, sino que tenemos que reedificar los muros caídos para que Dios se glorifique y pueda venir el reino de Dios a la tierra, como es la voluntad de Dios. Nosotros somos los que estamos llamados a orar, a confiar a confiar en Dios. El modelo del Padre Nuestro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo no es una repetición que hacemos vana. Allí en esta oración modelo se nos indica que oremos para que venga el reino de Dios a la tierra, para que se haga la voluntad de Dios como es en el cielo, para que Él supla nuestras necesidades básicas y diarias, que perdone nuestros pecados, que perdone a los que nos ofenden, que nos enseñe a perdonar, que podamos perdonar. Miren cuántos motivos de oración hay. Pero también las Escrituras nos manda y nos indica en toda ella por qué tenemos que orar. Miren, tenemos que orar por la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que orar para que Dios envíe obreros a su mies. Tenemos que orar por los hermanos. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que orar por los siervos de Dios. Tenemos que orar por los pastores, por los evangelistas, por las almas que se pierden. Tenemos que orar por los que están en autoridad, por los gobiernos, por los gobernantes, por los presidentes. Tenemos que orar para que estemos preparados para su venida. Tenemos que orar por la sanidad de los enfermos. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por los familiares inconversos. Tenemos que orar por crecimiento espiritual. Tenemos que orar por la persecución de los cristianos que hay en contra de los cristianos. Tenemos que orar para que se haga la obra en las cárceles, en los presos, en los hospitales. Para que Dios derrame su avivamiento. Para que Dios manifieste su poder y su gloria en la tierra. Tenemos que orar por las finanzas, por la administración de la finanza. Para que Dios abra puertas de bendición para seguir llevando su palabra. Tenemos que tener experiencias sobrenaturales con Dios
Tenemos que orar por eso. Tenemos que orar para que Dios nos dé visiones, nos dé sueños, nos dé palabra profética. Amada iglesia, ¿es ahora o es nunca? Así que tenemos que levantarnos en pie de guerra, ser fieles a Dios en la oración congregacional, en la oración íntima, llenarnos de su Espíritu Santo, lanzarnos a la batalla en oración. Usemos nuestra boca para edificar la iglesia. Nuestra vida personal, familiar, en este tiempo necesita mucho de la oración. Las naciones necesitan mucho de nuestra oración. Así que reclamemos las promesas que Dios nos ha hecho y clamemos por ellas para que se cumplan. La hora ha llegado, iglesia, de que la iglesia se levante con poder en la oración. Oremos en todo tiempo y en todo lugar, y la victoria recibiremos. El Señor nos dará la gran victoria y nos coronará con la corona incorruptible en el día de su venida. Esa corona que no perece. Así que ninguno tome tu corona. Ninguno tome tu corona. Amén. Así que oremos, amados. Damos gracias a Dios en esta noche por su palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, mi Dios. Te pedimos, Dios mío, que tú vengas, Señor, derramando un manto de intercesión y oración poderoso sobre tu iglesia. Que tú nos avives en la oración. Que tú nos despiertes de madrugada. Que nos ayude a orar como conviene. Que tu Espíritu Santo gima con nosotros. Que nos ayude a orar, que nos enseñe a orar. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a escudriñar tu palabra para conocer tus promesas y declarar, Señor, tu palabra con poder y gloria, Señor, para conocer lo que tú nos has concedido, Señor. Abre nuestra boca en oración, Padre, porque tú andas buscando hombres que intercedan a favor de la tierra para que tú no la destruyas, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos fallado contra ti. Hemos fallado, Señor, delante de tus ojos. Hemos hecho lo malo. Padre, nuestra nación, Señor, Padre, se ha alejado de ti, Señor. Nos hemos apartado, Señor, de tus caminos. No hemos cumplido tu palabra. No hemos cumplido con tus mandamientos. No hemos hecho como tú nos has mandado, Señor. Y yo te pido, Dios del cielo, que tú vengas, Señor, quebrantando los corazones. Que tú vengas, Padre, derramando, Señor, Padre, arrepentimiento, Señor, en esta nación, tocando vida, tocando corazones, Señor. Padre, trayendo, Señor, a la iglesia lo que han de ser salvos. Padre, que tú traigas convicción de pecado en esta nación. Que tú abras los ojos de los ciegos, que tú quites toda ceguera espiritual para que nos resplandezca la luz del evangelio. Que muchas vidas sean tocadas en este tiempo, Señor. Que venga un avivamiento para que todo oído escuche que tú eres el Señor, y que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres nuestro Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Trae un avivamiento, Señor. Levanta obreros, Señor. Agrega, Señor, mi Dios, más obrero a tu iglesia, porque la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Levanta la nación, levanta los intercesores, levanta un ejército que ore, Señor, dentro y fuera de tiempo. Levántanos de madrugada a interceder. Avívanos, Señor. Quita toda pereza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y enséñanos, Señor, a ver, Señor, que es bueno orar y que recibimos gozo, Señor, al hablar contigo, Señor. Y que recibimos una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando ponemos todo en tus manos. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia. Esta ha sido la palabra de hoy. Meditemos en ella y recapacitemos, Señor, en nuestro camino para que podamos enderezarnos delante de Dios y hacer su voluntad. Dios le bendiga y nos vemos el domingo a las 9:30. Dios le bendiga.